Ya. Ok. Sí, ya ni qué tiene. No se te va a olvidar, ¿eh? No, mejor acá, Luis, porque Yo sí se creo me que va a se te olvidar. olvidó. Sí se me va a olvidar. Ahí encima de mi bolsa, ahí ya no se me. Gracias. Ahora se me olvidó la cámara, Sandy. Ah, sí. Sí, ya que sabía. Ella manejó la cámara ahora. Sí, Yo yo senté fui el la de grabadora estrella. Sí, te quedó muy bien. Bueno. Pues no sé si quieras que veamos algo de la minuta, porque normalmente se hace una minuta y hay alguien que la lleva. Entonces, no sé si quieren alguien llevar la minuta. ¿Te anotas? ¿O quién? Consigo unas hojas para llevarla a cabo, ¿no? Yo puedo llevar. ¿Sí? Sí, nada más la minuta que ustedes establecieron, yo no. Nada más ponemos quiénes están, ¿Quiénes están? qué se vio, ¿Qué tema hay? ajá, en los acuerdos a los que llegamos. Y entonces la minuta, uno es que en el WhatsApp ya envié el evento que va a haber en Querétaro. El boleto cuesta 2,300 y es sobre resiliencia, estrella o campeones de resiliencia. Es muy gubernamental la situación, ¿ya lo ojeaste? Ah, sí. Entonces podríamos irnos en mayo como equipo y ver si hasta rentamos algo y nos sale más barato. Pero sí, ya como ir afinando esos detalles, ya tiene la información. Yo ahorita te agrego al WhatsApp, sí. ¿Qué más? El licenciado, bueno, no es licenciado, es el doctor Julio Hernández. Atención a víctimas del Senado, ya me comuniqué con él y me dijo que me contestaba cuando nos reuníamos. Lo invité para el 10 de febrero. Nada más que Marco quería que, si viene una personalidad así, se hiciera en sala y se hiciera extensivo a otros compañeros de aquí de orientación, incluso hacerlo más grande. Pero pues es el momento que no me contesta. Entonces eso, en cuanto yo sepa la fecha, se los vamos a ver. Si no viene él, ¿qué seguiría? ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, igual también la otra es estamos invitando a los participantes a que hagan una presentación de su tema que manejen, su línea de investigación, Lo que les que gusta. conozcan más. Hemos ahorita presentado hasta ahorita con esta serían 3 presentaciones, pero bueno, si ustedes quieren presentar algo, pues también pueden anotarse. Y vamos a invitar también a nosotros. Sí. Eso ya les dijimos, ¿verdad? Sí, y que manden material. Que van a sus materiales y que van a, qué tema, y el material para que lo vayan leyendo antes. Sí, por eso por ahí vi, creo que alguien dijo, ¿no? La próxima semana va a estar mandando como su tema, ¿sí? Creo que algo comentaron, ¿no? ¿Es respecto a eso? No. ¿No? No me mandó temas de nada. ¿No sí? ¿En el WhatsApp? No. No, porque No, bueno, quedaron como en enviar su tema, por eso les pregunté respecto No, a el eso. que dijo que enviaran tema fue él. sí, yo les dije, pero todavía no. Pero no mandan. Entonces, ¿quién sería el siguiente? O, porque está la opción del abogado, o está la opción de normar un criterio. Yo ya espero tener los criterios para nuestros artículos. También podemos hacer esa sesión así. Que veamos eso. Si no, si alguno se anima, está Octavio, está Silvia, Patricia Cuevas, que tiene un libro de estrés o algo así, ¿no? Entonces todo eso serviría. ¿Ya? Entonces mandan propuestas de si vamos en mayo para ver quiénes irían y mandan propuestas de a ver quién le toca exponer. ¿Sí? Pero hay que hacer una presentación.
¿Mm? ¿Hacer una presentación o hacer simposio? No, lo de mayo de Querétaro va a ser talleres, exposiciones y, o sea, ellos como que es algo así tipo coach, que ahora no vende tanto. Entonces se agarraron a unos, de España ya los rastré, si son especialistas. Y de México pues no sé si sean especialistas. Y yo propuse que nuestro equipo puede ir a presentar algo, pero no me han contestado. Y ya está, tomas un boleto VIP y son talleres, conferencias, y con ese boleto VIP se supone que participas en las conferencias principales, ¿no? Eso es de lo que se trata. Es más de vender el lugar para participar en ese evento. Y hay otro en Acatlán que desarrollan en noviembre, pero pues no he conseguido. También sería importante invitar a los compañeros que buscaran y guiaran eventos de resiliencia o temas afines para que pudiéramos compartir. Si vamos en equipo sale más barato y nos ayudamos más en las estrategias y en todo, ¿no? Esa sería la otra tarea que podríamos realizar. Sobre violencia y resiliencia. Sí. Y aquí la idea también, Silvia, es de que nadie se salga de su línea de investigación, sino que al contrario, que le enriquezca y que nos vengan a dar los trabajos que cada quien ha realizado por años. Eso está padre, ¿no? Que no haya así como línea. Bueno. ¿Algo más, Luis? ¿No? Bueno, entonces, o queda lo del abogado, o queda lo de los libros, o lo de los congresos, pero que ya también alguien traiga cosas de los congresos, ¿no? Cursos, talleres o lo que se llame, en México y en el mundo, para ir haciendo como viendo de qué se trata, dónde podríamos ir, ¿no? Así como sumando esfuerzos. Bueno, entonces ya está la siguiente sesión. Y sí, en cuanto tuvieras, buenas tardes, en cuanto tuvieras la minuta, me la pases para que yo las envíe por correo. Sí. ¿No? Bueno. La siguiente sesión para establecer criterios para los artículos del libro, eso está en el seminario. 2. Googlear temas sobre violencia y resiliencia para cursos y congresos, ¿no? Uh-huh. Y 3, el que se quiera anotar para ya dar algo de lo que él maneja, aquí o en otro lugar, que sea afín a resiliencia y violencia, y que nos compartan material o de sus saberes. ¿Sí? Entonces ya quedamos para la siguiente. Bueno, no sé si quieras también decirles sobre los libros. Ah, sí, es cierto. Traje varios libros que he conseguido. El libro que les mandé me lo compré en España. Y traje estos libros porque si alguien se lleva uno, podemos escanearlo. Yo ya escaneé y se los envié. Si alguien escanea otro, Luis se lleva uno. Después apoyarlo, ¿ok? Yo lo escaneo. ¿Tú no nos puedes ayudar? ¿Escaneando? Ah, bueno, con el celular. Escanearlo y luego ponerlo en PDF para... Ajá, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Que no sea porque ya está. Este está bueno porque es un libro de autores mexicanos que trabajan en resiliencia y la adolescencia. Que es algo de lo que queremos que sea el nuestro mucho mejor. Así estás pensando. Ajá, sí. Ahora, si no nos, el libro, estoy pensando que sea digital para ahorrar costos, que nos salga menos caro, pero que obviamente tenga todas las de la ley, que tenga un consejo editorial, que tenga un ISBN, que lo mandemos a corrección de estilo. Una vez que veamos lo técnico y que le demos una manita de gato en el seminario, lo mandamos a corrección de estilo. Ahora, yo estuve con una escritora amiga y aprendí mucho en su taller porque cada quien llevaba un escrito y daba copias para todos
y órale, te rayaban. Y te leía otro incluso, lo que era muy interesante porque decías a ver si le da el tono o yo le di la puntuación que debía. Y eso te nutre mucho porque se te va el dedo. Y ya con más ojos, ya revisamos los artículos. Eso es. Y siempre en un ambiente muy bonito, ¿eh? María Elena Sarmiento es una escritora ya a nivel internacional. Y muy bien. Yo creo que cerramos la puerta, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, nuestro tema es resiliencia. Yo tomé este tema porque yo sí creo en la multiculturalidad y en la pluriculturalidad, y creo que el trabajo en equipo debe de ser interdisciplinario, transdisciplinario, y que el hecho mismo de traducirnos ya implica un trabajo académico. Entonces, resiliencia está de moda, pero es un concepto que se adapta a todo, de lo ambiguo que es, en esas técnicas epistemológicas y metodológicas, como todo lo medible en psicología, o como todo lo valorativo en filosofía. La primera vez que se usó este término, significa como esta capacidad de vencer obstáculos adversos y tener desarrollo exitoso, a pesar de todo lo que nos rodea, ¿no? que sea adverso, que son los papás, las guerras, los traumas. Y también habla, y también se puede leer o entender como que es un nivel de competencia, es un nivel de vulnerabilidad, o evaluar locus de control, estilos atribucionales, dureza, la recuperación, factores de riesgo y protección. También entra la psicología positiva y los tipos de investigación que se realizan bajo todo esto de la personalidad. A veces incluso dicen, pues ¿por qué no nos regresamos a estudiar temperamento o personalidad, que finalmente es lo que estamos evaluando? La primera en utilizar el término fue Amy Werner, psicóloga norteamericana, que murió el año pasado. Ella se doctoró en Nebraska y trabajó en la Universidad de California. A partir de su artículo What Can We Learn About Resilience from Large-Scale Longitudinal Studies, que publicó en 2004, usa el término de resiliencia para conocer en una población de 700 niños nacidos en familias de escasos recursos, maltratados, con padres borrachos, drogadictos, qué porcentaje de la población tenía lo que ella llama vida plena o meaningful life, ¿no? O sea, la significación en la vida. Y solo el 3% lo logró. Esto lleva a problemas que narra el autor de este libro, el que les escaneé, estos españoles que compré allá. Si solo el 3% de la población logra salir de la adversidad y recuperarse, esto no es buena noticia para el Estado, porque diría el Estado, ¿para qué invertimos en programas si se van a salvar los que se tengan que salvar y punto? Los demás no funcionan, es lo que le llaman la población, pues que no importa que se mueran, porque hay un montón, ¿no? Plantea cuestiones de ética como ese tipo, de que, bueno, pues hay otra cuestión, por ejemplo, el prejuicio en Estados Unidos acerca de la gente negra, que pues generalmente es drogadicta, ratera. Por estadística, sí lo es, pero eso no quiere decir que la gente negra sea ladrona o que sea drogadicta.
cierta. Los latinos también, ¿no? Los latinos, ahora con lo de Trump, exacto. Sí, son una serie de estereotipos que, pues el estereotipo finalmente te alerta. En el caso de ser un policía, pues te puede alertar de que hay peligro, pero también hace que cometas injusticias como tantas que se han sabido de golpes a los negros o de asesinatos, así por el simple hecho de ser negros. Sí, como que el punto de partida es la imaginación, ¿no? Ajá, sí. Imaginación, y de ahí parte todo, ya se va a este estereotipo de robas, matas, todo. Pero yo creo que el punto inicial es ese, que marginan y en consecuencia reaccionan de esa forma. Exacto. Sí, claro, porque si sacamos estadísticamente que hay más negros en prisión, bueno, sí puede ser menos significativo, pero también los cinturones de pobreza se dan más en la población negra. Ahí está el caso de Colombia. Es como muy claro dónde está el sembradío de cocaína, el sembradío de marihuana, son poblaciones negras, es decir, que no tienen servicios, que no tienen escuelas, hospitales, etc. Entonces, sí, a mí es lo que me gusta del estudio latinoamericano, por eso sí, hacer énfasis a qué pasa en América Latina, que para eso está Sandra, que ya me dijo que en febrero se incorpora. Bueno, me voy a saltar ahorita regreso. En la escuela latinoamericana, justamente, se interesan por tener un compromiso social y con la justicia. Y hablan de que la resiliencia no nada más es psicológica, sino que también es social, y los psicólogos sociales están haciendo como énfasis en esto. La escuela europea, aquí está nuestro autor. Tú te llevaste un libro de Cyrulnik, que es una escuela que trata de... Aquí tengo el autor, aquí tengo su foto, es él. Bueno, es otro, perdón, es otro de los que sale ahí. Es un francés que se dedican más hacia la existencia, hacia la deconstrucción de significados. Esa es un poco la escuela francesa, europea. La escuela holística también es muy interesante. Encontré un trabajo de Richardson que habla de aspectos de la resiliencia, que son la energía de relación, la energía creativa y la energía de aprendizajes. Y otro estudio, que es lo que quiero hacer con René, otro integrante del seminario, que trabaja homofobias y violencias homofóbicas en las universidades. Él viene de la Universidad Veracruzana, donde es investigador. Y entonces este señor, Gil, ha estudiado la resiliencia en la construcción de identidades LGBTIQ. Que eso es lo que a nosotros nos compete. Bueno, me regreso a nuestra autora. Eso es como lo que tenemos ahora. La resiliencia no es absoluta y varía el tipo de agresión, varían los periodos de vida, la pérdida de los padres, aunque los autores refieren que cuando hay abuso sexual sí viene un derrumbe. También todos los autores coinciden en que no es lo mismo ni siquiera estar en los campos de concentración, ni siquiera, y regresar a una Europa con aires de reconstrucción, que estar en África 30 años de tu vida, donde no hay aires de reconstrucción jamás, y donde tienes pandemias, y donde tienes hambre, y donde tienes una serie de cosas. Entonces, obviamente, la línea de la que parten los individuos, pues dice mucho de cómo te vas a desarrollar o de lo que puedes esperar. El ámbito de aplicación, bueno, va desde lo biológico con pacientes de hospitales con enfermedades crónicas irreversibles y que van mermando el nivel de vida, lo que está sucediendo mucho. El ámbito familiar, el microsocial, en donde hay paros, miseria, hábitat, barrios. También puede ser utilizado en ámbitos históricos y públicos.
y a veces puede ser glorioso, como cuando encontramos héroes o gente que ayuda, como esta perra Frida que ayudó a rescatar a tantos seres humanos, ¿no? Ahora en el temblor. Entonces, bueno, la crisis y la catástrofe es inevitable, ya sea porque la naturaleza la maltratamos o nunca la entendimos, o bien por cuestiones religiosas políticas, como lo que está viviendo Israel y Siria. Es un pleito de muchos años, pero bueno, ahora tienen apoyo de Estados Unidos. Aquí, bueno, viene otra vez la ética a echarnos una mano, y por eso era tan importante el trabajo de las compañeras de filosofía. ¿Qué valores vamos a encontrar en esa sociedad estudiada? ¿Quiénes se creen víctimas o no se creen? Aquí también vamos a encontrar que cuando una persona se cree víctima, va a hacerlo. O sea, se forman varios factores como la profecía autocumplidora. Hay otra postura en la criminología que habla de vulnerabilidad. A mí me tocó atender a un paciente que parecía un angelito, muy menudito, flaquito, güerito, pecosito, que ya había matado a 2 sujetos, porque a este tipo siempre lo asaltaban, intento de secuestro alguna vez. Entonces el hombre sabe manejar arma y sabe defenderse, porque ya sabe que lo va a tocar. Es como niño, como... Entonces se ve como muy vulnerable. se ve así como muy, y así como risueño, así pecosito, bonito, blanquito, ¿no? Pelirrojito. Y ojalá nunca nos topemos con él cuando esté enojado, porque sabe defensa y sabe manejo de armas. Ya está hasta el gorro y aprendió a defenderse. Yo creo porque lo asociaban con algún estrato social, no sé, por ser de piel blanca, por verse bonito, porque decían, este viene de familia acomodada, tiene dinero, y es cuando... No. Sí, pues sí. No nada más eso, sino como que hay gente que agarran. Yo tenía también otra paciente muy bajita, que sí agarraban así de burla y de relajo siempre en la escuela, en el trabajo. Era la que le tocaba hacer todo, sacar todo. Siempre hay personas como que, y ella obviamente fue abusada sexualmente y no perdonaba al tío y tenía problemas para enfrentarse al tío. Obviamente eso lo iba a llevar a todos los ámbitos donde se desarrollara. Y ella era no güerita ni blanquita, ella era morenita, chaparrita, más indígena, pero también le cargaron la mano. Entonces sí hay pacientes, o sea, hay personas a las que hay una tendencia a cargarles la mano, pero si te lo crees, eso es más importante que todo, ¿no? Las creencias hacen que eso suceda. En terapia familiar, por ejemplo, si tú crees que tu marido te va a engañar, lo husmeas y lo maltratas y lo violentas de tal manera que el pobre individuo acaba haciéndolo así por humanidad, por justicia, acaba haciendo. Si dice que soy un infiel, pues ya lo voy a hacer. Sí. Pobre individuo. Sí, también me tocaron unos pacientes así. Era una señora con un alto rasgo obsesivo compulsivo, que en su vida pues, le implicaba éxito porque era contadora. Entonces pues era una buena sublimación de ese rasgo, era muy competente. Luego su hija nace con un defecto congénito y también resulta muy buena la señora porque era súper metódica, súper eficiente para que la niña llegara pues, a buen término en todas las operaciones que le tenían que hacer. Se acaba el periodo y la señora no tiene que hacer y se le ocurre que el marido le había puesto el cuerno con la secretaria porque ella descuidó al marido, descuidó el trabajo para concentrarse en la hija y se dedicó a hacer una lista de cosas así de... hasta que enloqueció, porque la celotipia es como un rasgo que nos lleva muy rápido de la neurosis a la psicosis, la gente se puede desbordar. Y entonces llegaba y me decía, ya tengo pruebas, doctora.
mire, el celular lo dejaba así y ahora lo deja así. Eso es inefable de que me está poniendo el cuerno. Entonces, o sea, sí llegan realmente a delirar. Y el marido me dijo, nunca en la vida le he puesto el cuerno, porque admiro, la quiero, de cómo ha sacado adelante a nuestra hija con ese defecto, pero ya me tiene hasta la madre. Y una vez que salga de esto, yo me voy a poner el cuerno porque me lo merezco. Ya pagué por eso. Entonces, eso sucede. Si estamos buscando, vamos a encontrar. O sea, no decía, no voy a dejar, decía, voy a poner el cuerno. Entonces, es importante las creencias, porque esas creencias pueden relajarte cuando llegue el ladrón y, oye, ¿qué onda? Hasta hay una canción de Sabina, ¿no? Que le iban a asaltar y que le dice, eres Sabina ese que canta y que se fueron a echar la copa. O sea, yo sí creo que gran parte de lo que nos sucede es por las creencias, Entonces es como enfocar la resiliencia como una perspectiva de estudio psicosocial. Sí. Desde la perspectiva de la resiliencia. Sí. Psicosocial o psicológica o axiológica, desde donde queramos partir. Desde la resiliencia en este caso. Ajá. O sea, ¿cuáles son los elementos básicos en la estructura del sujeto para que en un momento dado pueda ir? ¿Cómo responde, Mate? Vamos a ver cómo responde. Si se eleva el obstáculo, se queda estacionado. Sí son de este tipo. Sí, eso es. Ahí ya tocaste un tema que yo siento que yo me peleo mucho con estos temas, ahorita les voy a explicar por qué, de valoración, porque a veces no se van a la raíz, que es la filosofía, y entonces acaban diciendo cosas tipo Cuauhtémoc Sánchez de hay que ser felices en la vida todos, o tipo Alcohólicos Anónimos de siempre somos enfermos y siempre soy alcohólico dependiente. O sea, no, el margen de error para la charlatanería está a la orden del día si no nos fijamos. Porque, y esto me parece que puede dar debate. Hay un libro maravilloso que se llama Democracia e Igualitarismo Político, de Ronald Dworkin, que es un filósofo en la línea política, que habla de qué es una vida exitosa. Si una vida exitosa es parecerte a un premio Nobel, pues nadie vamos a ser exitosos respecto a los premios Nobel que pudiera haber. Y luego valorar qué gratifica y hace pleno e impulsa a desarrollarse al sujeto es como muy complejo de evaluar para decir, en esta vida tienes que ser feliz, en esta vida tienes que... Como que es muy acartonado cuando ha habido corrientes, por ejemplo, en la Grecia antigua, cuando cae Grecia como sistema de pensamiento, llega el sistema del helenismo, que son Epicuro, los cínicos, los estoicos, son una serie de escuelas que no por menores, en el sentido de que no sean sistemas, no plantearon cosas de la existencia y de los valores fundamentales. Por ejemplo, los cínicos, cínico en realidad es perro blanco, y los cínicos les llamaban así porque fornicaban en la calle, decían, todas las reglas sociales sirven para inutilizarnos. Ahí está Rousseau, ahí está Sócrates, ahí están los cínicos, que son escuelas desde hace muchos años que marcaron como qué se vale en la vida y hacia dónde puedes orientarla, como para caer en reduccionismos tan simplones del club del optimismo. Todos ahora, no, también se vale llorar. Pero entonces es ver desde la resiliencia cómo puedes impulsarla en los sujetos. Conocer qué tienen los sujetos.
¿Qué tienen los sujetos? Es investigar Ujú. en qué sujetos se da la resiliencia, en qué elementos están jugando. Sí. Pero también es utilizarla para, por todos estos ejemplos que estaba dando, que no se vale la sugestión, ¿de acuerdo? No se vale la sugestión, pero ¿desde dónde entras? Sí, desde el enfoque de la resiliencia, porque pues, desde otros enfoques, desde luego, puedes hablar. ¿Sí me expliqué? No. Bueno, tú hablabas de cómo lograr que la gente se haga resiliente, ¿no? Ujú. Sin caer en la sugestión. Cuando hablan de sugestión, Ujú. eso es solamente decir, tú puedes ser feliz, pues obviamente que no. Y por mucha idea que tengan, pues tampoco. Ujú. Tienes que trabajar al sujeto. Sí, Tienes que claro. entender qué quiere el sujeto, qué pasa con él, qué estructura tiene ese sujeto. Bueno, eso es desde la perspectiva clínica, digamos. Ujú. Ujú. Ajá. Entonces, desde la perspectiva de, podríamos decir toda una metodología desde la perspectiva de la resiliencia. No. No, es una simple investigación. ¿Qué sucede con estos sujetos? Ajá, es ¿Por qué ellos sí logran cosas? Ujú. Sí. Y todavía no se ha desarrollado más allá. No. Bueno, lo que pasa es que bueno, yo lo que Sí. entendí, si puedo participar un poquito, porque hay uno de los primeros investigadores norteamericanos, no sé si es a partir de esta autora que mencionaste. Ujú. Las primeras investigaciones fueron para identificar lo que le llamaban ellos factores de riesgo y factores De protección. que utilizan mucho en las investigaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, para cualquier patología hay factores de riesgo. Por ejemplo, nosotros hablamos de una diabetes, ¿no? De una cardiopatía. Pues hay factores de riesgo y factores de protección, que son, por ejemplo, qué es lo que permite que no tengas problemas del corazón, qué es lo que permite que sí. Y entonces identificaron algunos factores. Pero la segunda generación ya empezó a cuestionarse si realmente habría que llamarles factores de riesgo de protección, porque decían, pues, el verlos como esa parte, como esa idea de factores de riesgo y de protección es como algo que es más absoluto, que es que así ya viene, digamos, ¿no? Y que únicamente hay que hacer identificarlos. Entonces empezaron a cuestionar por qué no pensábamos como un proceso, como algo que se puede desarrollar. Y es una postura un poquito más pues prometedora, ¿no? Pensar en que pues no nada más, bueno, si naciste pobre, negro, indígena, mujer, pues, Latinoamérica. tienes todas las posibilidades de que no, ya te vaya mal, ¿no? La vida. Entonces ellos decían, bueno, pues es algo que se puede desarrollar, ¿no? O sea, primero lo podemos identificar y después podemos hacer programas donde la gente pueda desarrollar una resiliencia si no la tiene, ¿no? Ujú. Yo creo que esa postura es más optimista en el sentido de que es como, por ejemplo, muchas personas en la educación opinan que los profesores que son buenos profesores, pues ya son buenos profesores. Los que son malos, pues también son malos profesores. Entonces, ¿para qué los capacitamos? Si los buenos profesores pues van a ser buenos, aunque no aprendan, y los malos van a ser malos. Todo lo que hay que hacer es más bien seleccionarlos, ¿no? Y hay otra postura que dice, no, pues o sea, se puede aprender a ser buen profesor. No, si no tienes, lo que pasa es que no tienes las habilidades para hacerlo. Ujú. Y puedes aprender. Sí. Y esa es una visión pues, más, yo diría que es la que permite que haya personas dedicadas a la educación. Si no, realmente, ¿para qué? ¿Para qué estaríamos investigando y tratando de mejorar la educación si realmente no habría nada
creo que en este caso también de la resiliencia es algo parecido, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que esta idea de que puedes hacer algo por la gente es algo prometedor en el sentido de que pues, si las personas que no tienen ciertas habilidades las pueden desarrollar y se pueden aplicar en muchos ámbitos. No, yo sí creo en eso. Yo les hablé de este proyecto, nace a partir de un libro precioso que llegó a mis manos que se llama Las escuelas como territorio de paz, que edita Claxo y que está hecho en Colombia con niñas que usaron de prostitutas en el ejército, ¿no? En las FARC, ¿no? O los paramilitares. Y en las escuelas las rehabilitaban igual que a los niños, que los obligaban a matar a sus papás o a su mejor amigo para demostrar que eran bravos, fuertes y hombres, e ingresar a los ejércitos y a la guerra que vivió muchos años Colombia. Entonces, yo creo que nuestro país está terrible en la situación del narcotráfico, en todo lo que se ha venido, los escenarios que se han venido desenvolviendo, y que es nuestra obligación como dejar algo, aparte de que ya perdieron su hogar los desplazados, la impunidad que existe en nuestro país. Obviamente esto nos va a llenar de amargura, de resentimiento, de rencor, y a mí no me gustaría que mi país viviera eso. Entonces yo sí tengo un compromiso ético, creo que sí es posible el cambio y creo que es posible los que estamos aquí que hagamos algo por nuestro país. Y creo que existe en este tipo de problemáticas, por eso los que quieran sumarse, que se sumen. Si tú conoces a alguien, Silvia, Luis, que se incorporen al seminario, porque nunca serán suficientes los profesionales que se dediquen a esto para lo que se nos viene o lo que tenemos encima. En Colombia me tocó estar en la Universidad de Santo Tomás, donde solicitaron a una terapeuta alemana para brindarles apoyo a los profesores de ahí. Y bueno, yo acabé con el alma estrujada después de escuchar todo lo que vivió toda la gente de ahí, ¿no? El que tiene culpa porque se peleó con la mamá y dejó de hablarle porque le decía a la mamá, eres una bruta porque no hablas de la violencia. Y que ahora, con sus estudios de maestría, comprende que el miedo, el terror, la gente lo maneja de diferentes modos, desde callarte, hacer como que no pasa nada y que la pestaña no te quedó como querías, irte por lo trivial, ¿no? Porque son formas de manejarnos y de acercarnos a eso. Entonces, yo estoy convencida de que sí hay algo. Incluso mi tema allá en Colombia fue dos pueblos, Cherán y Huapi, como pueblos en resistencia. Cómo la gente es tan alegre después de que acribillaron a los negros y el río Huapi estaba lleno de sangre. Y ahí tenían las FARC, tenían paramilitares, tenían siembra de coca, tienen minas de oro, tienen marihuana, o sea, y la gente es tan dulce y tan amable y no tiene ni siquiera un sistema digno de recolección de basura. Entonces, ¿qué es lo que hace a la gente que logre y que tenga esa chispa? Yo muy particularmente pienso que fue la música, pienso que fue el arte, que ahorita les voy a hablar de eso, que ahí entra mi libro, El arte de vivir, en Nietzsche, y yo tengo una inclinación hacia la vida, justamente porque he tenido la maravillosa posibilidad de estar con pueblos que me han enseñado a vivir. Así me decían, ¿y usted qué hace? Que es mexicana, ¿qué hace aquí? ¿No? En un pueblo de negros donde sucio, le dije, pues aprendiendo a vivir. Eso es lo que vine a hacer. Entonces sí creo que hay muchos recursos, ¿no? La música es uno de ellos, por eso le doy tan duro a la música, para aprender lo más que pueda, porque es un medio universal que te permite comunicarte con los demás. Y que a mí me permitió llegar a bailar con los negros, por ejemplo, ¿no? Antes de decirles mi nombre, yo ya bailaba y me aceptaron.
una forma de convivir. Bueno, y aparte que me encanta bailar negra. Pero son formas que cada quien irá utilizando, ¿no? Hay gente que tiene la palabra, que tiene otros talentos, el arte, el del teatro, la escenografía, ¿no? Y que mediante eso se puede comunicar. Sí, pero no es mi interés decir que no tengo la tendencia a creer en el desarrollo de las personas. ¿Eso parecía? No, yo estaba mencionando lo que dicen los autores, Ajá. de cómo se ha ido cambiando Sí. la perspectiva. ¿Cómo vas modificando? O sea, como al principio, digamos, eran nada más los primeros estudios. Uh-huh. Por ejemplo, ella empezó en 1920 y tantos, 29. Sí, la Verne. Verne, ¿no? Sí. 1929, bueno, 1929 nació. Ajá. Pero ¿cuándo empezaría más o menos? En 2004 ya acabó el artículo, sí, pero pues yo creo fue que como ya 5 años al menos antes para para... haber estado investigando desde antes este tema. Y yo creo que con las primeras investigaciones, por ejemplo, si me pongo a hacer un estudio como ese, me llamaría la atención no los 700 niños, sino los 3%. Sí. Me llamaría la atención qué hicieron, qué características tienen ese 3% para haber superado todas las adversidades, ¿no? Y entonces yo me pondría a investigar a ver qué onda. Entonces ellos hicieron eso, ¿no? O sea, lo que fueron investigando a ver qué características tenían estos chicos, ese 3%, ¿no? Para poder superar las adversidades. Uh-huh. Entonces fueron identificando, ¿no? Pero como que pues también quedarse en eso, pues tampoco es suficiente, ¿no? No. Entonces, pero a lo mejor de ahí yo creo que saldría como, de ese 3% saldría a lo mejor algo para modificar o mejorar un programa para los demás que no lo lograron, que lo logren, que lo desarrollen, ¿no? Entonces, yo decía por eso, me refería a esa postura de por ejemplo, de pensar en la resiliencia como un proceso, ¿no? Uh-huh. Como un proceso más que como una cuestión absoluta. Sí. Bueno, no me refiero a lo que tú decías, sino ok. Aparte, bueno, el concepto del ser resiliente creo que todos, no recuerdo en algún momento cuando leí, no recuerdo dónde, que la resiliencia es algo que todos los seres humanos poseemos, solo que no todos desarrollamos. Entonces, o algunos lo desarrollan en mayor o menor medida, pero que todos tenemos como la capacidad de, nada más como que habría que encontrar cómo, ¿no? Porque en el material que usted envió, bueno, leí que uno de los estudios fue como ver si eran o no resilientes. Entonces, sí noté que ahí los resultados eran resilientes y no resilientes. Y que hubo una parte que no pertenecían a ninguno de los dos grupos. Entonces, por ejemplo, ahí ver por qué no pertenecer a ninguno de los grupos cuando todos tenemos esa capacidad, ¿no? Nada más es como desarrollarla y por qué no la están desarrollando. ¿Sí? Bueno. Esto ya lo habías mencionado, Luis, de cuando se han hecho experimentos donde se les dice a los profesores, este grupo es malísimo cuando es de excelencia. Adelante. Muchas gracias. ¿Esta de dónde es? ¿De tu oficina? Sí, es de la puerta principal. Sí, ahí te tengo todo. Y en mi oficina ahí parado dentro. Ok, sí. Gracias. Hasta luego. Se les dice que son malísimos y el maestro confirma que son malísimos a pesar de ser alumnos de excelencia y a la inversa. Están en un grupo fatal y les dicen, estos son, pero bravos, buenísimos, pescan a la primera y el profesor ve esos resultados. Entonces sí, tiene mucho que ver con esas creencias erróneas que luego todos manejamos en la vida, ¿no? Porque a mí la victimez, y también es sabrosón estar en la victimez una vez al año. Pero digo, se vale, tampoco somos, me refiero, no somos perfectos y no somos unidimensionales, ¿no? O sea,
tenemos nuestras altas, bajas, nuestra sombra. Sí, pero por ejemplo hay personas que sí, a veces o se la viven en la Sí, victimización o así el extremo totalmente opuesto, que son victimarios. Y se la pasan antes que me hagan daño, no hago daño. Se van a trabajar otro puesto. No, a mí no me gusta ni uno ni otro. Sí, esta Rita Segato es una antropóloga, creo que brasileña, sudamericana, y la contrataron para venir a ver a las mujeres de Juárez. Y aparte hubo un caso horrible en Guatemala, donde despojaron a los campesinos de unas tierras y los campesinos nada más iban a ir a preguntar a Guatemala, ciudad, ¿cuáles son los trámites para quejarnos? Los matan los militares y se apropian de las mujeres y de las tierras. Las tienen como prostitutas, como sirvientas. Y Rita Segato entrevistó a los hombres encarcelados de por qué hacen eso. Y muchos de ellos contestaron los feminicidios, por qué las torturas, pues porque están presumiendo con otro hombre de lo que pueden llegar a ser como hombres masculinos. Entonces, pues es grave lo que podemos hacer cuando tenemos un escenario o cuando nos sentimos en ese. Eso fue lo que contestaron los verdugos. ¿Los qué? Sí, ¿no? Sí, o sea, los militares que los... Sí, los hombres. Los hombres que lastiman a las mataron mujeres las mujeres. lo hacen para que otros hombres los miren. Eso. Bien fuertes. Bien machotes. Bien machos. Duros. Como marca el canon de la masculinidad. O sea, somos unos bestias con fuerza, ¿se dan cuenta? Con iniciativa. Duro. Bueno, ya les hablé algo de los negros. Y aquí un caso emblemático, porque defendieron Sartre, Foucault. Sartre y Foucault no se llevaban. Sartre era el Octavio Paz de Francia, que decía quién valía, quién publicaba. Era un emporio de la fortaleza del establishment Sartre, pese a lo que se conoce de él. Y obviamente Foucault era homosexual y se salía del estándar, aunque llegó a ocupar puestos diplomáticos, se le quitó eso por la homosexualidad. Fíjate, si muere de SIDA en 1984 Foucault, pues sí le tocó como incidentes fuertes en su homosexualidad, en su haber. Yo creo que ese tipo ni siquiera se sabía que era SIDA. Ajá, yo creo que ni sabían. O los dejaban morir, como en Nueva York ya sabían que era SIDA y dejaron que muchos homosexuales Sí, porque era como la enfermedad de los homosexuales. Ajá, y era como el castillito que les tocaba por ser homosexuales. y dejaron que corriera la enfermedad. Pues allá en Janet es así como muy emblemático porque lo defienden grandes intelectuales franceses. Él ya tenía cadena perpetua porque era homosexual, porque era drogadicto, porque era ladrón, porque venía de una familia de ladrones y de promiscuos, y entonces él se saltaba las trancas y cada vez lo iban castigando más hasta que los intelectuales lo defienden. Realmente es un escritor extraordinario. Tiene entre sus obras Desde el balcón, que habla de un prostíbulo en la Segunda Guerra Mundial, y cómo la prostituta realmente es la mujer que llena de fortaleza a los pobres soldaditos que llegan a pedir posada. Las criadas también es una obra muy fuerte, también es de Jean Genet, que habla de la miseria de una criada con otra compitiendo a ver quién se parece más a la patrona, ¿no? En un juego. Sí, o sea, es un escritor sórdido, Jean Genet, y es un escritor maravilloso que consigue la libertad gracias al movimiento de los intelectuales que tenían mucho peso, sobre todo Sartre, pero nunca dejó de ser homosexual, digamos, nunca acató las buenas costumbres, ¿no? de
regresa a Francia, que así lo quería, y es un tipo que hay que leer, que hay que saborearse. No lo conozco. Han hecho, aquí hacía la obra de teatro Juan Ferrara, y siempre, como era ¿Cómo se llama homosexual, la obra? Las Criadas. Y desde el balcón hay hasta película en blanco y negro. Le Y, hicieron obra de teatro. y le hicieron obra de teatro y Juan Ferrara la hacía de sirvienta. La sirvienta mujer. Ajá. Así con esa. Ajá. Eso queer, ¿no? Con esa voz que tenía, ¿no? Ajá, sí, con esa voz. Pero vale la pena. Entonces, bueno, es una muestra de cómo podemos decir qué características tan negativas para la sociedad, y resulta una joyita, ¿no?, en el arte. Entonces, tampoco podríamos valorar de una persona si sirve o no sirve, si hizo una vida buena o no, porque, bueno, puede ser una porquería, pero puede ser un talento en otro. ¿Cuál es el problema también del término resiliencia? Que no viene de la psiquiatría ni de la psicología. Justamente la gente quiere saltarse como esa clasificación nosológica de patologías y empieza a generar sus... Pero esto ya nos mete en un ruido tremendo, porque la psicología, ustedes saben que es muy difícil llegar a un acuerdo sobre la medición de un concepto, porque llegamos indiscutiblemente a saber, bueno, los buenos estudiantes son los que ya traían una madera, ya traían esta resiliencia, esta personalidad, este temperamento, este locus, o esto se puede ir aprendiendo. ¿Y cómo lo medimos? ¿Y cómo no se nos mete en la medición otro factor de personalidad? ¿Cómo sabemos que estamos midiendo esa resiliencia? Porque obviamente vienen los cuestionarios objetivos, de preguntas, y el sujeto, pues, damos una buena imagen de nosotros mismos habitualmente, ¿no? Habitualmente podemos hacer muchas cosas cuando reflejamos eso. Entonces viene como un problema que también podemos meternos, que es un área fértil para, pues, definiciones, construcción de instrumentos. Aquí tenemos población, todos damos talleres y todos también quedamos de acuerdo en la primera sesión que nos permitiríamos entrar a hacer mediciones en caso de que se requiera, o aplicación de cuestionarios para que tuviéramos tela de donde cortar, porque lo que quieren aquí, esto intenta hacer un papime, es que entreguemos resultados sobre los aprendizajes. Entonces, esa es una complejidad más que podríamos cuidar, ¿no? Pero en general podemos derivar varias líneas de investigación en todo esto. Como enfocar un estudio sobre la resiliencia, el papel de la resiliencia en el aprendizaje. Exacto. Uh-huh. ¿Y qué favorece la resiliencia? Bueno, la confianza en sí mismo, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, el que sea valorado y respaldado. Ahí está, ya les dije. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Obviamente lo puse por razones laborales. ¿Cómo podemos usar la resiliencia en escenarios socioeducativos? Pues una sería la reconstrucción de mitos, estereotipos. En el caso de trabajar con homofóbicos, podríamos reconstruir esos tipos. Eliminar factores de no resiliencia. ¿Qué son los factores de no resiliencia? Todo lo que desuna, todo lo que meta ruido, todo lo que genere violencia, todo lo que sea así un ambiente tenso e hipercrítico donde la gente no puede aprender por placer. Esos son factores que habría que quitar. La competencia. Estrategias para minorar su influencia en el proceso resiliente. Actuar la no resiliencia, o sea, ponerla de manifiesto en los grupos. ¿Por qué crees que no vas a aprender? ¿Qué te hace creer que tienes mala memoria? ¿O que siempre sacas calificaciones tan malas? Etcétera. Como hacer este tipo de trabajo que se hace mucho en terapia, de relativizar por qué decimos siempre, nunca, y nos ponemos obstáculos.
Y finalmente, tenemos también otro campo muy fértil que es la evaluación e incorporación de los aprendizajes. Cómo los podemos medir, cómo podemos incidir en promover aprendizajes resilientes. Bueno, y este es aquí como el tema que a mí me da muchas como comezón y cosquilleo. Ya se los adelanté un poco, porque hablan del sentido de la vida, del meaningfulness o de la competencia. Y esto sí no es tan sencillo, es como regresarnos a las fuentes del pensamiento. Si somos un pensamiento occidental, creo que hay que regresarse a las fuentes y revisar autores que tenemos, por ejemplo, toda la vertiente existencialista, que de ahí parte Frank y de ahí parte el que sea. Y esta corriente existencialista es riquísima. Tenemos una corriente atea y una corriente religiosa. Uno de los primeros pensadores serios existencialistas es Kierkegaard. Y Kierkegaard habla de que estamos en un estado de caída y que fuimos desterrados del paraíso, entonces pues nos queda ante esa caída la angustia. Sartre sería otro existencialista ateo que habla de la náusea, que habla de esta sensación de asco, de estar al filo de la navaja en tu existencia. ¿Cómo valoras tú tu existencia si quitamos a Dios? Si quitamos un cielo que te preña o un infierno que te condena. Quitando eso, ¿para qué existes si te vas a morir? Entonces, si tú te vas a ese sentido primario del término, de la ontología, de para qué estoy aquí y por qué vale mi existencia, sin Dios y sin diablo, pues sí te da un sentido de vacío o un sentido de la náusea, o el extranjero de Albert Camus, ¿no? Que lo refleja o Kafka, que te conviertes en un insecto después de tu miserable vida ante una oficina de 8 horas y después de eso, ¿qué hay? Sí. Entonces, pues los papás de todo eso son los filósofos existencialistas, así por donde le miremos, y a su vez ellos abrevan de todos los clásicos griegos, ¿no? De Edipo, que no quería casarse con su madre y matar a su padre, y sin embargo, así lo hace. Huyendo de esa profecía y de ese destino, el destino va y lo pesca, ¿no? Lo encuentra, y juega pues muy mal. ¿O cuántas veces decimos nosotros, es que yo odio, y ¡zas! Te casas con alguien, odio, con esa característica, con eso que no te gustaba, o lo tienes de compañero de trabajo, o yo nunca, y allá vamos. Y todo esto tiene que ver con algo más fundamental, que es el filo o el límite entre lo necesario y lo libre, que es lo que preocupó a Marx, que es lo que preocupó a todos estos filósofos del siglo XIX, de, bueno, si yo soy así porque Diosito maligno me hizo, se puso a jugar a los dados, y así me hizo en mi naturaleza pecaminoso, sexualoso, borrachín, ¿por qué me hizo de esa forma? Y todo esto que tengo en mi naturaleza, ¿qué tanto puedo modificar y qué tanto puedo ser libre? Sartre dice, estamos condenados a ser libres, porque para donde te muevas, es tu determinación libertaria la que siempre te está llevando a la náusea, al precipicio, a la santidad o a lo que tú quieras hacer. Y sí me parece como un reto que debemos de tomar todos los psicólogos o todos los
los pedagogos o los profesores que estamos en esto de la educación y en esto de la formación, como que más en serio de realmente qué valor tendría la existencia. ¿Cómo? Porque a mí no se me hace que pueda uno inyectarle a la gente un valor de tu existencia privada. Tú puedes... Hay personas que podrían morir. ¿No? Yo conozco gente que... El mundo no se perdería de Trump si Trump no existiera, pues, o sea, como que... Es un hecho gratuito, ¿no? De la naturaleza. El suicidio, la permisión del suicidio, o sea, si le quitamos al Estado el derecho a la vida y a la muerte, que él es el que lo maneja, pues se queda sin nada, se queda sin una fundamentación de derecho que le permita legitimarse ante los individuos. Pero sí tenemos el derecho de suicidarnos, sí tenemos el derecho de decidir si quiero vivir o no, si quiero aguantar el dolor de una enfermedad o no. Creo que sí se vale. Entonces estamos así en el límite. Y los mejores debates, no los he oído con filósofos, los he oído con neurólogos que se ponen a pelear acerca de criterios para decir o dar por muerta a una persona a través de un sufrimiento terrible de órganos, para saber si científicamente sí está muerto. Entonces viene el regreso, bueno, entonces lo matamos o no, lo desconectamos o qué hacemos con esta persona, ¿no? Creo que en general de eso habla lo que sería la necesidad, la fragilidad, la sorpresa, el sentido, la creación de sentido de mi vida. Estos autores se extienden muchísimo. Ya después entendí tu pregunta, Luis, de si iba a dar todo lo del final, ¿no? De si iba a dar todo el libro. Se extienden muchísimo en técnicas pedagógicas de cómo se construye ese sentido, cómo acercamos a los sujetos un poco. Y hablan mucho del perdón, de ir como más ligeros en este equipaje de, ok, ya te torturaron, Y yo eso sí lo vi en Colombia, gente torturada, pues ya de por vida, ya deformada, en los pies, en las manos, y habían perdonado, eso les permitía como ir más ligeros. En la cuestión esa del perdón, yo en algún momento estuve como en una terapia. Imagino que se refiere a eso en comprender al agresor. Yo, por ejemplo, tenía como mucho resentimiento hacia mi papá. Y yo hice un ejercicio con mi psicólogo como de conocer los orígenes de mi padre, cómo creció, qué hizo, si tuvo carencias. Como me sirvió mucho como conocer todo eso para entender por qué él en su adultez actuó de la forma en que llegó a actuar, ¿no? Entonces eso me sirvió como mucho para perdonarlo. Me imagino que entonces a eso se refiere a decir comprender, bueno, en el caso de que haya agresores, comprender a los agresores para trabajar el perdón, ¿no? Conocer el porqué de su actuar. Sí, como... Sí, la comprensión que te hace como más cercano a ellos, en qué situación estaban ellos para que llegaran a esto, ¿no? Actuar de esa forma. Y también se vale dentro del mismo proceso del perdonar, el no perdonar, y que te atores ahí un rato, también se vale como... O sea, esto no habla de soluciones fáciles ni simples, son procesos y hay que estar respetando estos procesos porque si no nos volvemos estos payasitos de la fiesta. Digo, muy respetable el payasito de la fiesta, la pasamos sensacional, pero debemos de hacer esta psicología positiva pero profunda, ¿no?
en la medida que, o se vale, por ejemplo, aquí hay psicólogos damnificados con el terremoto que me han dicho, yo no quiero ver a algunos ahora. Claro, pues no los veas, estás en tu duelo, ¿no? Pues eso era como la invitación, más la provocación a que se unan y a que podemos darle por muchos lados. No se desanima porque no van personas, no van a poder venir porque hay personas que están en otros estados, que están en sus compromisos políticos, en sus compromisos de salud. El chiste es que lleguemos a buen término este objetivo que es el blog, el libro. Bueno, Adriana no vino porque tenía un examen, ¿no? Sí, Y siempre ha venido. y al rato se va a ir a España, Después se viene a España. a una estancia. Pati, ahorita tiene un compromiso, no sé, tiene trabajo. A ver, la próxima semana esperemos que ya. Digo, el próximo mes. Sí. Esperemos que se incorpore. ¿Quién más falta? René ya está en México, ¿Y si va a estar? pues ya dijo que iba a estar. Pero ya ves que él sí manda propuestas y manda comentarios. Ya hasta dio la lectura de Adriana, ya se la llevó a Quintana Roo y la compartió. Sí, o sea, sí se han hecho redes, no creen que... Sería padrísimo que nos pusieran en internet, ya lo solicité, pero bueno, es irnos adecuando. Son pocas sesiones y ojalá contemos con su presencia. Octavio y bien. Octavio, movimos el horario por Octavio. No sabemos qué pasó con él. Sí, no sabemos. Y sí vino, la otra vez sí vino. Y dijo, ahora sí ya voy a venir, me gustó mucho, ¿no? Salió muy entusiasmado. Pero bueno, no hay imprevisto. Pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar. Es la primera vez que estoy, escucho, me parece que es importante toda esta temática y empezar a terminar a lo mejor y empezar por violencia. Por violencia le empezó Adriana con género y violencia, ¿verdad? Sí. Violencia de género. Ajá, sí. Pero si tú, por ejemplo, trabajas cuestiones de violencia o así, pues sería bueno también Sí. abordarlo desde ese punto de vista. No, yo no trabajo violencia. Yo sí trabajo violencia. Pero me parece obligado. Sí. Porque si esa es la temática, Es que mira, son y los temas diferentes para... tipos de violencia de carácter general ya se irá especificando. Yo creo que son temas que se van tocando, porque yo, por ejemplo, encuentro algunas afinidades entre lo que yo presenté, ¿no? Porque, bueno, si tienen la oportunidad de ver el material, porque ahí está en... Sí, yo te paso todo, Silvia. Y lo que yo presenté, es como una pequeña parte de todo, pues hay muchas cosas ahí de investigación, pero por ejemplo lo que yo presenté es de Richard Davidson, es un neuropsicólogo que se dedicaba primero a hacer investigaciones sobre cuestiones psicológicas relacionadas con el cerebro y cómo se localizaban ciertas emociones en el cerebro y todo eso. Pero como también le interesaba la meditación, desde que estaba estudiando psicología, pues se puso a meter en esto y él narra cuando explica cómo se metió en esto. Sí, que al principio me decían que estaba medio loco, porque que como psicólogo se ponía a meditar y todo eso, ¿no? Entonces después se metió más loco y se fue allá con los monjes tibetanos a un rato. Y luego ya regresó a Estados Unidos y se puso a hacer investigaciones neuropsicológicas. Y bueno, ya lo último que hizo fue que se reunió con el Dalai Lama y con otros budistas y empezó a hacer investigaciones con meditadores que ya tenían 300,000 horas de meditar. Entonces encontró que ellos, por ejemplo, podían activar áreas del cerebro que normalmente se activan cuando la gente está muy feliz. Y Claro,
con lo que conectas. Y podían, por ejemplo, controlar emociones que son, normalmente, por ejemplo, son emociones de ira o de angustia y de miedo, y totalmente controlar esa parte del cerebro, no tenía ni miedo, ni angustia, entonces estaban totalmente en un estado de bienestar, ¿no? Y lo lograban de una manera muy fácil, muy rápida. Pero también después se puso a investigar con niños, por ejemplo, niños los puso a hacer como un pequeño curso, como de 2 semanas de meditación, durante media hora o 20 minutos. Y logró observar cambios en el cerebro. Entonces es muy interesante cómo pues ya... Claro, y paralelamente a los niños los entrenan frente a problemas difíciles. No, realmente lo único que hicieron fue, por ejemplo, poner a meditar un poco a los niños. Una meditación no ¿De alguna población específica o fue muy general? No, como niños, por ejemplo, de kinder, ¿no? Ajá. De kinder, Pero en la medida en que tú los entrenas, es un algo que se queda registrado que vas a utilizar en un momento dado. Sí. Y los ponen a meditar, no de una manera muy formal. O sea, luego los sientan, los acuestan en el piso, en la alfombra, y les dicen que respiren, que hagan la respiración. Luego les ponen, por ejemplo, una piedra aquí en el vientre, y le dicen que se concentren en la piedra, cómo se eleva y cómo se baja la piedra cuando están. Incluso eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Sí. Que para los niños está muy padre porque no tienen que estar diciéndoles, no, es que tienes que ponerte así, en esta posición, sino que Juega con su piedrita. como un juego, ¿no? Me imagino que la idea es que se concentren en la respiración. Sí, más que nada en la respiración, pero para que no lo sientan como algo muy formal, entonces les dicen, pues, vean cómo se eleva y se baja su piedra. Es más concreto. Entonces, y luego también hay otra cosa que llaman, no sé si han visto unas esferitas que tienen como brillitos y tienen agua. Entonces tú las agitas. Ajá, sí. Y se hace así como que se borota y brillan mucho. Y luego ya cuando los dejas tranquilita, el agua vuelve otra vez a bajarse como las diamantinas, se bajan y quedan hasta abajo. Entonces les dan esa bolita a los niños y les dicen, cuando están alterados, que de verdad se empiezan a pelear los niños unos con otros. Y empiezan a llorar y se pelean, ¿no? Y todos los agarra la maestra y les dice, ¿qué sientes? ¿No? Les preguntan, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿No? Y ya les empieza a preguntar. Entonces les dice, mira, cuando te sientas así, mueves la esferita y te pones a observarla, ¿no? Te pones a observar la esferita y esperas hasta que se bajen y todos los niños se ponen a contemplar la esfera y es como precisamente como una forma de una metáfora de lo que es la mente, porque la mente, los pensamientos en la mente cuando estamos muy alterados es como eso, como la esfera que está. Como en cuentas también, Como contar en una necesidad. Entonces empiezan a observar cómo baja y empiezan a tranquilizar los niños. Y después de eso ya está bien tranquilo el niño. Y dice, ahora cómo te sientes. Tranquilo. Entonces, que es una forma como de ir haciendo estrategias para ir controlando tus emociones, tus pensamientos. Y eso, pues de alguna manera, pues, finalmente te lleva también a ser más resiliente. Sin decirlo de esa manera, ¿no? O sea, a mí me parece que es como una forma, Ajá, por el control de las emociones, de muchas que pueden existir, ¿no? Como decías tú, por ejemplo, esto del perdón, pues es una, ¿no? Pero la otra pues, puede ser, por ejemplo, relajarte, aprender a observar tus pensamientos, tus emociones y estar en el presente, porque eso de la atención plena es la idea de estar en el presente, estar en el aquí y ahora, porque normalmente lo que nos angustia tiene que ver con el pasado o con el futuro. O sea, con lo que ya pasó, siempre nos angustia.
angustiamos por algo que pasó y nos estamos reprimiendo. Sí. Tenía que haber hecho esto y no lo hice. O decir, debí haber dicho. ¡Viva la neurosis! O luego, mañana tengo que ir a pagar el renta. Y va a haber mucho tráfico. Y va a haber mucho tráfico y no sé qué. O tener muchos pensamientos a la vez. Ujú. Ajá. Andar en la loca de la casa. Pero pocas veces estamos en el aquí y ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el aquí y ahora, estamos en un seminario, estamos aprendiendo a IRLA, ¿no? Estamos aquí presentes. Pero a veces cuando estamos, normalmente se han hecho estudios cuando estamos en algo, aparentemente estamos aprendiendo. Normalmente nuestra mente anda girando por todos lados. Sí, Tú estás aprendiendo algo aparentemente, pero el 50% del tiempo estás siempre pensando En otro en lado. otras cosas. O sea, es impresionante cómo nos escapamos del presente. Pero yo creo que ahí más que controlar las emociones también es como controlar la mente, ¿no? O sea, controlar los pensamientos, que no precisamente pueden conllevar emociones. Que bueno, que sí, ya nuestros pensamientos nos dejan emociones positivas, negativas. Pues Hay puntos de encuentro entre los temas. sí, hay mucho encuentro y hay mucha posibilidad de que participen de la forma en la que quieran, como más. También tenemos hermanos. Sí, Bueno, entonces así quedamos. sí. Yo te paso esto después. Ajá. Tu correo, de tu correo. El mío es muy fácil. hilda.salmerón@gmail.com. Ok. ¿Te mando esto? Ay, sí, La lectura. el video, ¿es eso? Si quieres también la presentación. Ok. Y me mandan la lectura. Sí. No, a ti te mando todo. Te mando las minutas pasadas para que te enteres de qué ha Y habido. también Y nuestro blog para que... Ok, y voy a comentar. creo que ya subí también ¿De acuerdo? los materiales y las minutas las subí a la página, creo, ¿no? Ah, ya está todo en la página. Y la página, ¿cuál es? Sí. La página, si quieres, ponla en el WhatsApp y le vuelvo a mandar la amiga Ok. en el WhatsApp. Bueno, Espérame, Se llama- sí, dame tu teléfono. Y les vuelvo a mandar la liga. A ti también, ¿no? A los dos que transmitan. Entonces, si también ella está en. Ella ya está en ¿Ya está? WhatsApp. Ya. Sí, estoy en el resumen. es 55. Espérame. Rosa, que ya no va a llegar, ya me di cuenta. Sí, ya. Espera. Silvia Arjona, ¿verdad? Sí. Dame tu correo de una vez. Silar 9. ¿Pilar? Silar, S-I-L-A-R. Silar 9. Pilar. 9, ajá. Arroba Ujú. yahoo.com.mx. Ajá, ¿y tu correo, tu teléfono? 55 32 23 20 62. Ahorita te meto. Ahora pues. Pues era lo que te quería decir. Qué bueno que... Sí, Ya no, llegaste. para darme cuenta. Sí. ¿Y cómo te llamas? Sandra. Sandra. Sí, yo soy alumna de pedagogía sistema a distancia. Ah, muy bien. Sí, de hecho ya estoy, bueno, ahorita voy a cursar materias de octavo y meter unas cuantas que tengo pendientes en Muy extraordinario. Bueno, o sea que yo soy orientadora educativa también. De acuerdo. Mucho gusto. Muchas Listo, gracias. ya estás. ¿De acuerdo? Bueno, Pues buen fin de semana, muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno. entonces,